Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. El inicio de la iglesia en Pentecostés es más que un suceso evangelístico. Es un evento lleno de lenguaje sobrenatural que no siempre hemos conectado con los eventos del Antiguo Testamento. Además, el ministerio del apóstol Pablo está lleno de un lenguaje que claramente tiene una connotación de un mundo sobrenatural. ¿Cómo interpretamos esos pasajes? ¿Qué entendemos por guerra espiritual? Acompañemos a Alex y a Marcelo para platicar sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose a Jesús les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». El monte que... ¿Será el monte Basán, el Hebrón que habíamos dicho? No, pero es Galilea. Galilea. Bueno, puede ser. No sé, así donde el mismo de la Transfiguración, el mismo donde descendieron los... Algunos toman Hechos 1 y dicen, no, es Monte Los Olivos, pero ahí dice Galilea. Habrá dado la ¿cómo se llama? La gran comisión en los dos lugares, porque Hechos 1 es paralelo un poco en cuanto a idea a Mateo 28. Puede ser. Bueno, aquí dice, no dice que ascendió. Aquí. No, pero sí que dio la comisión. Y dice, yo tengo toda la autoridad. Sí. Sobre un monte, por lo menos muy cercano al que estuvimos hablando en el episodio pasado, ¿no? Exacto. Y muy interesante cuando ya empiezas a ver estos detalles. Sí. Empiezas a hacer un montón de vínculos y dices, ahora entiendo cómo es que esto se conecta con la historia mayor. Y bueno, hemos dicho que toda esta serie es un homenaje a Michael Heiser. Y creo que una de las cosas que él siempre decía es que dice, se necesita una cierta creatividad espiritual para poder tomar estos pasajes, entenderlos con esos vínculos que tiene con otros lados. Entonces creo que esto, por lo menos para mí, ha sido un recorrido donde hemos podido también ampliar nuestro entendimiento, incluso, o sea, así como vimos, ¿no? El tema de la caída, el pecado, la conquista de la tierra, Jesús. Y ahora queremos hablar acerca de la iglesia. Y sí, porque es como que para muchos, ok, perfecto, entiendo el mundo sobrenatural en los tiempos de Jesús y expulsaba demonios y exorcismos y todo lo que uno puede ver en la narración de los evangelios. Y después como que en el libro de Hechos, como que eso se empieza a perder y ya es como que ni aparece, ¿no? Y como que queda una idea de que, ¿qué pasó? ¿Ya no hay guerra espiritual? Bueno, ¿qué es guerra espiritual, por ejemplo? ¿Qué son los conceptos que los discípulos que continuaron y que recibieron la gran comisión de Jesús entendían desde el punto de vista del mundo sobrenatural? Creo que quizás muchos detalles claves están en el libro de Hechos. Podemos partir ahí, ¿no? Sí. ¿Te parece? El libro de Hechos es sumamente interesante cuando entendemos esta manera de ver el mundo sobrenatural, cuando lo conectamos con lo que está sucediendo, porque empiezan a haber vínculos donde quizás nunca lo habíamos tomado así, ¿no? Sí, para mí, leyendo el libro de Heiser, en el libro que pusimos en las notas, en el capítulo 13, él hace un vínculo muy interesante de Hechos capítulo 2 con Génesis capítulo 11. ¿Te parece que partamos por ahí? O sea, ¿por qué Pentecostés y Babel se conectan? Correcto. A modo de repaso, hablamos de 3 caídas, ¿no? Génesis capítulo 3, pecado de Adán y Eva, la depravación de Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 11, cuando Dios entrega a las naciones a la autoridad de seres espirituales, ¿no? Sí. Y se guarda para sí una nación que es su especial tesoro Israel. Ok, Hechos 2 comienza con algo que está sucediendo donde, versículo 2 de Hechos 2, dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora,
creo que no vamos a pasar mucho tiempo aquí, pero creo que hay algo interesante, esa ráfaga de viento, lenguas de fuego, ese lenguaje. ¿De dónde viene? Antiguo ¿A qué se Testamento. vincula? Es lenguaje de Antiguo Testamento. Esto no es algo inventado por Lucas. Uno lo puede ver, por ejemplo, relacionar esta ráfaga de viento con la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes capítulo 2, Job capítulo 38. Fuego también es una de las descripciones que hay de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías capítulo 6, Daniel capítulo 7. O sea, son todas Incluso, referencias antiguo testamentarias. Al final de Éxodo, cuando termina el tabernáculo, sí, ahí está la gloria de Dios de tal forma que los sacerdotes no podían continuar su trabajo. Salomón cuando inaugura el templo. Entonces es como una nueva inauguración. Exacto. Una inauguración del templo. Y son llenos del Espíritu Santo. Que es lo mismo que sucede cuando llega esa gloria. La presencia de Dios llena el tabernáculo, la presencia de Dios llena el templo y ahora la presencia de Dios llena a estos nuevos creyentes. Ajá. Ahora, pero hay dos elementos más que hay que considerar. Uno es que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, si no vemos la conexión con Babel, es porque quizás estaba ahí, siempre estuvo ahí y no la vimos, porque no observamos quizás esos detalles. Hablan en otras lenguas y fíjate lo que dice versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, mira, versículo 4 menciona lenguas, versículo 5 menciona naciones. Eso de el único episodio donde están lenguas y naciones unidos es Génesis capítulo 11. ¿Correcto? Sí. Ahora, pero mira, aquí, en vez de la confusión de lenguas como castigo, acá las lenguas son una bendición, porque de otras naciones ahora pueden escuchar el mensaje del Evangelio. No sé si es como, ¿cómo sería la palabra? ¿Una especie de reversión? Sí. ¿No? Se está sigue revirtiendo esa cosa que en su momento fue para dividir. Sí. Ahora los creyentes están hablando en otros idiomas para poder unir bajo el mismo mensaje de Jesús, están alcanzando a las naciones. Y es interesante, en Hechos capítulo 2, hay una razón por la cual da esta lista de naciones. Fíjate, dice en versículo 9, desde el 8, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas todas las maravillas de Dios. Ahora, quizás esto no tiene nada de sentido. Claro, para nosotros no tiene ningún sentido. Parto era al este. Al este. Era, en ese momento el imperio de Parto era cruzando el Jordán. Claro. Y después para adentro. Hacia el este. Medos y elamitas, eso era la zona del sur. Hoy en día es, si lo vemos en un mapa, es Kuwait, ¿no? Sería Kuwait, el sur de Irán, Irak, Golfo Pérsico. Después dice habitantes de Mesopotamia, Babilonia. Judea, Capadocia, es la Capadocia de Turquía. Claro, ¿no? o sea, está viniendo del este en un mapa hacia el oeste. Correcto. Del este, sí. Y después Ponto y Asia. Asia no China, sino Asia como la provincia de lo que Turquía, es hoy en día Turquía. Frigia y Panfilia, ahí sí. Ya nos metemos cada vez más zona sur de Turquía hacia Grecia. Sí, después cruza el Mediterráneo, dice Egipto, las regiones de Libia, ahora eso es más allá de Egipto. Alrededor de Cirene, viajeros de Roma, ahora subiendo de vuelta, judíos como cretenses, Creta es la isla y árabes. Entonces, anda yendo por el mundo conocido. Claro. Y diciendo, escuchamos el mensaje en el idioma de todas estas naciones. Entonces, no es simplemente al azar un montón de países. Tengo acá del libro de Heiser lo que él explica. Dice, la parte increíble de todo esto es la lista de las naciones que acabas de leer y el orden en que están presentadas. Entonces él dice, si los buscas en un mapa,
Te moverías desde el este, donde los judíos habían sido exiliados al final del Antiguo Testamento en Babilonia y Persia, hacia el oeste, a la parte más extrema conocida en aquel tiempo. Dice, ellos cubren la misma distancia y alcance de las naciones listadas en Génesis capítulo 10, las que fueron puestas bajo estos dioses menores, bajo estos seres espirituales que se revelaron. Entonces es como que intencionalmente Lucas está dando información que quizás nosotros en la lectura natural no la vemos porque a veces ignoramos ese mundo sobrenatural. Entonces, en Hechos capítulo 2, ¿y por qué esto es importante? Porque empezamos el episodio escuchando Mateo 28. Uh-huh. Toda autoridad, dice el Cristo resucitado, me es dada en los cielos, pero ahora me es dada en la tierra. Por tanto, en la tierra ahora tienen que empezar a hacer algo. Vayan por las naciones. Vuelvo a repetir, lo dije mucho en el episodio anterior y no me voy a cansar de decirlo. Creo que hemos minimizado tanto Mateo 28 a un cursito, pero es como que es una declaración de guerra. ¿Te das cuenta? O sea, sí. Tengo toda la autoridad y ahora le dice a sus discípulos, vayan y reclamen las naciones. Uh-huh. ¿Cómo las van a reclamar? A través del discipulado. Ya vamos a hablar en qué consiste ese concepto, pero vayan a las naciones, sí. A las etnias, etnos. O sea, está pensando en las comunidades de cada zona geográfica y reclámenlas para el reino de Dios. Sí. Entonces, dice eso antes de ascender. Asciende, viene el Espíritu Santo, que él había dicho en el Evangelio de Juan, conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, él va a hacer en ustedes algo único. Uh-huh. Es más, fíjate, el mismo Lucas que escribe Hechos, cuando escribe su Evangelio, en capítulo 24, final de Lucas, les dice a los discípulos palabras de Jesús, pero quédense en Jerusalén, no se muevan hasta que reciban la promesa. Uh-huh. ¿Qué promesa? La promesa de el Espíritu Santo. Viene y ahora en Hechos 2 es como, listo, ahora empezó. Uh-huh. Empezó la reversión, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. ¿No? Y Pentecostés nos genera ese vínculo con Babel. Las naciones otra vez tienen la oportunidad, ¿no?, de escuchar, y Cristo reclama para sí a través del mensaje del Evangelio transformador a esas naciones. Uh-huh. Sí, y si vamos un poco adelante, en Hechos capítulo 8, porque muchas veces Hechos lo tomamos como los viajes de Pablo, uh-huh. Y el gran misionero Pablo que va, y eso está, pero acuérdate que la conversión de Pablo sucede en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 8 hay algo muy curioso que sucede. El Evangelio llega a Samaria. Ahora, ¿qué era Samaria? Samaria era la capital de las 10 naciones de Israel que se habían perdido. Sí. Ezequiel habla mucho acerca de el reunir a las naciones, a la nación de Israel y unirlo con Judá. Sí, y algo que era imposible porque hacer. Desaparecieron, fueron mezclados, ya no tenían, o sea, ya su linaje ni siquiera era reconocible. ¿Cómo puedes volver a componer 10 naciones o 10 tribus que se habían perdido? Bueno, en Hechos comienza hablando en Jerusalén, después habla acerca de Judea, después llega el Evangelio a Samaria. Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 habla acerca de todo lo que está sucediendo en Samaria. Pedro y Juan llegan y dice en versículo 17, y les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces vemos que llega el Evangelio. Pablo está yendo a Damasco. Damasco era una zona, era el norte, en Siria. Dios tenía un propósito. O sea, toda esta región era la región donde andaba Abraham. Era la región que Dios había prometido a Abraham. Entonces, hay un cierto enfoque en una región. Después Felipe habla con el etíope. En Etiopía habían muchos judíos. Es como que el Evangelio comienza a ir a donde están los judíos, a donde están esas zonas que primeramente eran parte de esa nación que Dios había reservado para sí. Después dice que va Felipe, esto es un dato que muchas veces se salta,
donde dice, el mano mandó parar el carruaje, versículo 38 de Hechos 8, sí, dice, ambos descendieron al agua, Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto. En el Antiguo Testamento se conoce como Asdod, ciudad filistea, la costa. Entonces él va a lo que antes era tierra de los filisteos. Y dice, y por donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Entonces va por la costa. Hacia el norte. Va subiendo. Entonces, ¿qué encontramos en capítulo 9? La conversión de Saulo. Entonces, es como que toda la región donde estaban los judíos, toda la región que era de la nación que Dios había creado para sí en Génesis 12, escucha el evangelio. Está expuesto al evangelio y después Dios va por las naciones. Sí. Y es interesante porque al ir por naciones, Heiser dice, hay que hacer algo interesante, que lo hacen muchos. Hay un excelente libro, lo recomiendo, se llama De Pentecostés a Patmos, de Craig Blomberg. Y es un libro que une eso. Empieza justamente en el libro de Hechos, por eso se llama De Pentecostés. El primer tomo son los evangelios, pero creo que no se ha traducido al español. Y el segundo tomo es la historia, pero conecta Hechos con los libros. Entonces tú vas leyendo el comentario y dices, mira, aquí encaja el libro de Efesios, aquí encaja Colosenses. Está muy interesante porque ves todo el ministerio de Pablo y no separas Hechos de las epístolas. Entonces Heiser dice, cuando uno ve el libro de Hechos, ves a Pablo viajando, nada más. O sea, es la descripción de un viaje, pero cuando lees las epístolas, ves un lenguaje de fuerzas espirituales que se oponen al ministerio de Pablo. Entonces, por ejemplo, en Efesios y en Colosenses se habla de principados, de potestades. En Efesios, también en Colosenses, en 1 Corintios habla de autoridades, el concepto de poderes, dominios, tronos, Colosenses capítulo 1. O sea, hay todo un lenguaje que Pablo no solamente tenía en mente ir por naciones desde el punto de vista geográfico, sino que él sabía que se oponía a un mundo espiritual. Sí. Y a veces, si no hacemos esa unión entre hechos y epístolas, lo perdemos, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho porque Pablo en el libro de Romanos tiene un deseo, ¿no? Él quiere ir a España. Y creo que ahí hay algo otra vez de lenguaje cósmico, de geografía cósmica que pasamos por alto, ¿no? ¿Cuál es el concepto de por qué quiere ir a España? Bueno, algunos dicen era lo más lejos conocido. Pero hay algo ahí muy interesante en eso de ir a España, ¿no? Sí. En el Antiguo Testamento se le llamaba Tarsis. Sí. A ese lugar. Y entonces algunos dicen, bueno, por eso Tarsis quedaba en España, pero hay algo más profundo de eso, ¿no? Entonces, ¿no quieres compartir un poquito sobre eso? En la tabla de naciones se va hablando y el evangelio se va esparciendo a todos estos lugares. Entonces Pablo, de cierta forma, él quería alcanzar a todas las naciones que estaban en esa tabla de naciones de Génesis capítulo 11. ¿11 o 5? Sí. Capítulo 10. Capítulo 5, capítulo 10 y en capítulo 11. La tabla está en capítulo 10. 10, ajá. Pero el concepto siendo que ahí como que eso era su misión. Dios les envió a las naciones y él entendía las naciones así como buen judío, como esas 70 naciones. Entonces una que estaba en su lista era Tarsis y él quería ir para allá para cumplir. Ahora, yo no sé si estaba en su mente esa idea porque está ese pasaje que dice ¿dónde es? En Romanos capítulo 9, 10, 11, esa sección, donde dice que el mundo será predicado a... Y todo Israel será salvo. Capítulo 11. Ajá. Entonces, algunos dicen que Pablo tenía en su mente como que el fin llegará cuando se hable a todas las naciones, o sea, toda la tabla de naciones. Entonces él quería llegar ahí. No sé, o sea, eso es meterse en la mente de Pablo, pero sí podemos ver que él ponía una importancia muy alta en cuanto a eso. Ahora, hablamos de la conexión entre Hechos capítulo 2 y Génesis capítulo 11, ¿no? Hablamos de la depravación de Génesis capítulo 6 y por eso Pablo, cuando habla del Cristo resucitado en Colosenses, dice que fue anulando el decreto que nos era contrario y exponiéndolo delante de ellos, ¿no? O sea, hay una especie de clamor, un grito de triunfo a las entidades espirituales, a las huestes de maldad,
Sí. ¿no? De alguna manera, vamos contra Génesis capítulo 6. Y la resurrección de Cristo, ¿no? De alguna forma rompe la maldición de Génesis capítulo 3, ¿no? Y donde está muerte tu aguijón, ya no tiene poder. De alguna manera, entonces, estamos listos para iniciar esta, ¿cómo sería? Esta guerra espiritual. Y ahí me quiero meter un poquito, porque pensando en eso, entonces Pablo lo que hace es, voy a extender el Evangelio, y hace un plan. Obviamente el libro de Hechos muestra un plan geográfico, ¿no? Pero las epístolas muestran también una geografía espiritual, un concepto de que estamos en guerra, ¿no? Y mucho se ha hablado de qué es guerra espiritual, y se toma Efesios capítulo 6 para decir no tenemos lucha contra sangre ni carne, entonces tenemos que hacer guerra espiritual. Y lamentablemente se ha definido guerra espiritual como oraciones de liberación, oraciones de exorcismos, de declaración. Declaramos que este terreno te pertenece y expulsamos a todas huestes de maldad, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ahora, lo interesante es que yo creo que si preguntamos a cualquier persona de cualquier iglesia cómo definiría guerra espiritual, estoy seguro que cada uno tendría una definición única y particular. Y no sé si es de acuerdo a lo que la Biblia enseña, porque cuando vamos a Efesios capítulo 6, de lucha contra sangre y carne, las armas que tenemos para enfrentar esa lucha no habla de exorcismos. Es muy interesante eso. Sí. O sea, no habla de gritarle a los demonios. Judas, cuando habla, es como que Judas dice, hey, hasta los ángeles son más sensatos, ¿no? Heiser menciona eso diciendo, hasta los ángeles tienen más sensatez de andar... ¿cómo se dice la palabra? Gritando, ¿no? Contra huestes espirituales. ¿Cómo definirías guerra espiritual? ¿O qué no es guerra espiritual para poder llegar a qué es guerra espiritual? Porque entendemos que en Mateo 28 es una declaración de guerra, tengo el poder, vayan por las naciones, y es una guerra espiritual. Por eso hemos hablado de este mundo espiritual, pero ¿qué no es y por qué piensas que se ha llegado a esa definición de guerra espiritual como que tenemos que ir exorcizando? Bueno, primero creo que hay un elemento atractivo, ¿no? De ir sintiéndose poderoso, que yo ando por el mundo espiritual y yo, o sea, fíjate, los mismos discípulos, ¿qué es lo que cuando ellos regresan de su misión, lo que más les asombra? Dicen, wow, hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús dice, mira, la verdad, alégrense más que su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, entendamos, o sea, hay un atractivo de que tú puedes interactuar con el mundo espiritual y el mundo espiritual pues se te sujeta a ti, ¿no? Entonces, está eso. Pero Jesús, cuando él habla acerca de guerra espiritual, yo creo que eso, son las palabras de Mateo 28. Sí. Vayan, hagan discípulos bautizándolos. Ahora, quiero hablar un poco acerca del bautismo, porque el bautismo es un acto de guerra espiritual. El bautismo es una declaración de nuestra lealtad a Dios y un anuncio, repetición y refuerzo del destino del mal cósmico. Porque habla de que el mal es vencido y la resurrección es para todos aquellos que están en Cristo. En 1 de Pedro, capítulo 3, habla de que Jesús... Está muy interesante ese pasaje. Es interesante porque dice el versículo 19, dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Listo. Si has escuchado los otros episodios, saben de qué se trata esto. Dice, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Cristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Interesante, ¿no? Sí. O sea, es un lenguaje de guerra espiritual. Claro. Y está diciendo, acuérdense lo que sucedió en Génesis capítulo 6. Por medio del bautismo estamos recordando a las autoridades espirituales de que eso va a ser su fin. Claro. Una vez más, van a ser, los que creen en Cristo son salvos a través del agua, así como fue en el diluvio, ahora en Cristo también. Entramos
a la muerte y resucitamos con Él en vida. Pablo también habla acerca de esto en Romanos. Entonces, es un acto de guerra espiritual. Sí. Es un acto público donde tú dices, mi lealtad está con Cristo. Tal cual. Y no está enseñando el pasaje que el bautismo salva, porque dice el bautismo que corresponde a esto. O sea, está hablando a esta declaración de guerra espiritual, Ajá. ¿no? No salva, dice, pero no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y este concepto de aspiración de una buena conciencia tiene que ver como con una promesa de vivir una vida leal al Rey, ¿no? Entonces, interesante, conectando con 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea, Sí. ¿por dónde va entonces esto de guerra espiritual? Creo que aparte del atractivo, ha habido mucho... Hemos asumido cosas porque sí, ¿no? No, porque guerra espiritual es ir y declarar, y no sé, yo he visto oraciones para que lanzan al aire, ¿no? Claro. Lamentablemente al aire. Y olvidamos la esencia de lo que es la guerra espiritual. Y la esencia de la guerra espiritual es hacer discípulos, buscar seguidores leales de Jesús que declaren que no se van a someter al mal, declaren que creen en Jesús y que esa creencia afecta su conducta. Claro. ¿No? Sí. Pero fíjate, vamos a ver los pasajes. Porque supuestamente esto de guerra espiritual está en la Biblia. Sí. Está en el Nuevo Testamento. Los dos Podemos leer pasajes más comunes son Efesios. Efesios capítulo 6, Capítulo y 6, 2 de 10 Corintios al 20, ¿no? Ajá. Y 2 de Corintios capítulo 10. ¿no? A ver, veamos. 6:10. Por lo demás, fortalezcanse en el Espíritu y con el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora que hemos visto todo esto, empieza a hacer clic estos pasajes. Ok, pero se trata de guerra espiritual. Muy bien, dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidas su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, guerra espiritual. Pero ¿cuáles son las herramientas de la guerra espiritual? En este pasaje en Efesios habla de verdad, de justicia, del evangelio, de la fe, de salvación, de la palabra de Dios, de oración. Ahí están las herramientas. Eso es guerra espiritual. Es el discipulado y enseñar a las personas cómo vivir fielmente como un seguidor de Cristo. Tal cual. No hay exorcismo aquí. No, porque sí, y perdón que insistamos tanto en eso. Y ahí podemos, bueno, ya estamos. Nos metimos en esta, veremos cómo salimos. No es que estamos en contra de eso y podemos hablarlo ahora. Porque, primera cosa, pero si somos sujetos al texto bíblico, en ninguna parte no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestados. Por tanto, vayan y expulsen demonios. No dice eso. O sea, si fuera explícito eso, el texto diría eso. Vayan y hagan. Si es tan importante, o si guerra espiritual fuese eso, estaría aún en requisitos para los líderes de la iglesia. Sí. Mínimo que sean exorcistas, que expulsen demonios, ¿no? Cosa que no era desconocida. No, para nada. En el mundo antiguo. Para nada. Es más, los 7 hijos de Seba, Ajá. Ellos trataron de expulsar demonios y el demonio le dio una paliza, aunque él hablaba en nombre de Pablo y a quien predica Pablo. Y el demonio dice, a Pablo conozco y a Jesús también, pero tú, ¿quién eres? Te conozco. Entonces, creo que hay como que deliberadamente bajan esa importancia. Ahora, hay elementos demoníacos, ¿no? Incluso, absolutamente. O sea, no estamos negando la realidad, todo lo contrario. No. Toda esta serie tiene que ver con reconocer la realidad de un mundo sobrenatural. Correcto. Solamente que a veces quizás lo hemos caricaturizado a expulsar demonios.
Y olvidamos todo lo demás. Sí, y queremos, o sea, como que la parte atractiva es esa. Y evangelismo, discipulado, es como que sí, qué aburrido. Eso es la iglesia local. Eso No, pero, lo va haciendo, y siempre se sabe. bien, No, pero ese pastor, ese misionero, ese tipo expulsa demonios, guarda. Tiene la unción. Sí, y no cualquiera se enfrenta a estas cosas. Hay como que tienen ciertas habilidades sobrenaturales. Y uno no ve eso en los textos más usados, Efesios capítulo 6, y el segundo tiene que ver con 2 Corintios capítulo 10. Cito algo que dice Heiser. Si somos honestos, dice, es más fácil gritar al aire que vivir una vida con estas características. Entonces, es una guerra vivir, porque es una guerra por la verdad, es una guerra por la justicia, es una guerra por la santidad. Entonces, Heiser lo resume muy bien en el libro ese, creo que el de demonios, y él dice, guerra espiritual es ir y hacer discípulos, punto. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, fíjate, el otro pasaje que se usa mucho para guerra espiritual, 2 Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y después, con ese versículo, después hay todo un tema extra bíblico acerca de las fortalezas y que esto es lo que tienes que hacer para destruir fortalezas y todo ese tipo de cosas. Pero si continuamos, dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Guerra espiritual tiene que ver con una vida que está fielmente alineado con la mente de Cristo. Ya está. Entonces, destruimos fortalezas en cuanto a argumentos. Destruimos todo tipo de oposición argumentativa en contra de Cristo. Pero lo hacemos ¿cómo? Con una vida fiel, con una mente transformada, o sea, discipulando y instruyendo y entrenando a personas. Es decir, este es un conflicto entre reinos. Entonces yo no me pongo a pelear con el otro reino. Empiezo a reclutar personas para el reino de Dios. Ya está. Voy rescatándolos. Eso es guerra. Fíjate, el pasaje que leíste recién, las armas de nuestra milicia no son de este mundo, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces algunos toman eso, pero tenemos que destruir fortalezas. ¿Pero qué son las fortalezas? Lo explica después, derribando argumentos y toda altivez. O sea, esas fortalezas son esos argumentos, esas ideas contrarias a la verdad de Dios. Y eso complementa muy bien el pasaje de Efesios capítulo 6 con el pasaje de 2 Corintios capítulo 10. No. Ahora, entonces, algunos dirían, bueno, entonces que Jesús no exorcizaba, no expulsaba demonios. Y claro que lo hizo. Y muchos dicen que la gran cantidad de manifestaciones de ese tipo que hizo Jesús respondía a su carácter mesiánico, a que el reino de Dios estaba siendo inaugurado y que las huestes del mal como que dan un paso atrás, ¿no? Pero no se nos encarga a nosotros que la guerra espiritual consista en ir expulsando demonios, sino se nos encarga a través del discipulado y el bautismo. Entonces, si quieres una definición de guerra espiritual, eso sería guerra espiritual. Porque hay que ir contra esos argumentos. Es una lucha espiritual compartir el evangelio. Es una tensión espiritual ir contra ideas distorsionadas sobre la persona de Dios, sobre la gracia, sobre la fe. Y por supuesto que es una lucha. Lo que pasa es que quizás no es tan, entre comillas, atractiva como ir expulsando demonios, ¿no? Sí. O sea, incluso la guerra misma. Nosotros pensamos que la guerra se gana en las trincheras y con las balas y todo. Y no, tú hablas con las personas que realmente conocen la guerra y dicen, la guerra se gana con logística. La guerra se gana asegurándose que hay suficiente comida para las tropas. Se asegura, o sea, viendo cómo es que voy a tener apoyo de un lado, del otro, comunicación, todas esas cosas. Entonces muchas veces nosotros somos atraídos por quizás esos puntos menores, cuando en realidad, o sea, el trabajo que se hace día a día de discipular, de entrenar, de ir compartiendo la palabra, no solamente a los que no son salvos, sino con aquellos que tal vez tienen una idea quizás algo distorsionada. Ese entrenamiento
eso es parte de guerra espiritual. Sí. Ahora, hablemos un poco acerca de el fin del creyente. Porque creo que hay algo también interesante. Sí, muy interesante. Nosotros cuando hablamos, ¿no? Porque muchas veces nosotros, bueno, y hemos hablado mucho acerca de este tema, se ha distorsionado mucho este tema de la eternidad, de que cuando vamos al cielo, o sea, ya vamos a ir a otro lugar y es como otra dimensión, ya punto, y es como que... Y un cristiano honesto te dice, qué aburrido. ¡Aburridísimo! Sí. Vamos a estar tocando el arpa toda la... No me gusta el arpa, pero voy a estar tocando el arpa toda la eternidad. Había un cómic de una persona que estaba en el cielo y estaba sobre su nubecita y con el arpa y decía, oh, ojalá hubiera traído una revista. Porque esa es nuestra visión del cielo. Pero cuando quizás entendemos este mundo, el mundo espiritual, entendemos lo que hizo Jesús al contexto del mundo espiritual, podemos entender en otra luz quizás ciertos pasajes. Por ejemplo, Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ese término, hijos de Dios, lo hemos visto en otro lado, ¿no? Como que me suena a algo que hemos hablado. Bueno, y tenemos la idea, vuelvo a repetir, muy occidentalizada. Si se acuerdan los primeros episodios, Dios tenía una familia en un mundo espiritual y Dios crea una familia para su mundo terrenal, para que convivan, hasta que llega el pecado y destruye todo. De alguna manera, este concepto de hijos de Dios es la posibilidad, el poder de ser parte de su familia, con todo lo que eso implica. Sí. Recuerden que de alguna manera la Biblia es una historia unificada que va de Edén a un Edén 2.0, que ya no es un jardín, es una ciudad, pero tiene un montón de ecos del Edén de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Otra vez cielos y tierra están juntos. Entonces, primera cosa que llama la atención. ¿Tienes otro pasaje ahí que querías leer? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Ahora, esos semejantes a Él muchas veces lo tomamos en un plano moral. No sé, seremos como Él porque ya no vamos a pecar. Pero ¿es solamente eso? No, ¿Es meramente eso? No, va mucho más allá, ¿no? Y ese término de somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Yo creo que, sinceramente, hay un lenguaje que va haciendo ecos del Antiguo Testamento. Bueno, una más, para que des el argumento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Ahora, no está diciendo, voy a decir lo que no dice, y para después que des todo el cierre. No dice que vamos a ser Dios. Eso es imposible. Sí. Pero está diciendo que somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. ¿Qué significa eso? De que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Bueno, ahí es donde lo hemos simplificado mucho. Ahí es donde lo que leíste de Juan 1, hijos de Dios, lo que leíste de primera de Juan capítulo 3, seremos semejantes a Él. Otro versículo, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 53. Lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y el versículo conocido de Romanos 8, predestinados para ser hechos conformes a la imagen del Hijo. ¿Cómo unimos todo eso en una licuadora? ¿Para dónde apunta? Sí. Pues hay un sentido de que a través de Cristo nosotros volvemos a ser parte de esa familia de Dios y nos unimos al concilio divino. Nosotros ahora somos parte del concilio divino. Hebreos capítulo 11 habla acerca de una nube de testigos. Son aquellos que a través de Cristo han podido retomar esa autoridad, incluso van a reinar
el apóstol Pablo dice, ¿no saben que juzgarán a ángeles? ¿De dónde saca eso? Él dice, ustedes van a ser parte del concilio divino. Sí. Y ya lo son, dice Juan. Dice, pero no se ha revelado lo que hemos de ser. Claro. Entonces, estamos, pero nosotros seremos revelados como aquellos hijos de Dios, como aquellos santos, ¿no? Ese término de santos también tiene un lenguaje sobrenatural. Los santos eran en el Antiguo Testamento aquellos seres espirituales. Entonces Pablo usa ese término ahora con los que han puesto su fe en Cristo. Entonces creo que hemos ignorado mucho este lenguaje sobrenatural. Hemos hecho de este caminar por la tierra algo muy cotidiano. Algo que creo que para nuestra propia desventaja hemos dejado a un lado estos conceptos, porque ya no pensamos en términos eternos, pensamos en los 12 pasos de discipulado, pensamos en la actividad de bautismo, pensamos en, listo, ya continúo con mi vida, y es como que no. Tú pasas por las aguas de bautismo, estás declarando la guerra a los seres espirituales. Tú discipulas, tú estás rescatando del reino de maldad a personas y estás entrando a territorio enemigo y estás rescatando y uniendo a personas al reino eterno de Dios, que pronto se ha de revelar. Nosotros entraremos como parte del concilio divino y juzgaremos a los mismos ángeles. Sí. Y algo interesante, eternidad, lo dice Heiser, no se trata de rango. No es que vamos a reinar sobre personas. Algunos han dicho, bueno, entonces vamos a ser como los gobernadores, vamos a tener poder. Yo tengo, bajo mi cargo a 10. Bueno, pero como yo hice mejores cosas, yo tengo mi cargo a 100 y 1000. Y Edén y la eternidad no trata de rangos, pero sí de reino, de reinar sobre esta nueva creación. Es interesante, y ya con eso cerramos, ¿no? Y vamos a tener un episodio extra. Eso sí es importante. Vamos a tener un episodio extra de cierre, porque hemos recibido preguntas, nos han hecho preguntas, hemos recibido por interno también preguntas y creo que quedan muchos cabos sueltos. Va a ser un episodio no muy largo, pero manden sus preguntas, ¿no? La pueden, el mismo Spotify te da la opción, sí. ¿Correcto? Hace poco abrimos la posibilidad de que puedan hacer preguntas por Spotify. Ahí en cualquier de los episodios dice, ¿qué te pareció este episodio? Algo así. Ahí ponen tus preguntas, nosotros los recibimos y lo podemos compartir también en YouTube. En YouTube, varios nos han escrito por ahí y otros por privado también. Pero sí queremos tener un último episodio porque sí quedan algunas cosas en el aire. Entonces tenemos tiempo, manden sus preguntas, por favor. Sí. Y a donde iba era esta idea de la eternidad reinando en la nueva creación. Hay dos formas de entender la eternidad. Una es la típica, platónica, huimos de la tierra, pero el concepto que la mayoría de los estudiosos de la Biblia comparte es el modelo de nueva creación, ¿no? Donde cielos y tierra, vi otra vez, Apocalipsis 21, cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Y este modelo de nueva creación... Después hay un debate si es nuevo, como que lo viejo se destruyó y hay algo nuevo, o si es renovado. Es interesante. Ahí empieza a haber vertientes, ¿no? Muchos dicen que la palabra nuevo ahí en griego va más allá de renovado, es algo totalmente nuevo. Pero no es nuevo en el sentido de algo que no pudo entender, porque Juan dice, vi cielos nuevos y tierra nueva. O sea, hay una relación con algo anterior. Es como que la historia, en vez de ser lineal, es circular, ¿no? Termina donde empezó, pero en un 2.0. Una cosa así. Sí, es nuevo como nosotros, somos nueva creación. Ajá. O sea, tampoco es que ya yo dejo de ser. Exacto. Sino que soy renovado en Cristo. ¿Será que la criatura, la creación, así como dice en Romanos 8, gime y está esperando la redención? No está esperando la destrucción. Claro. Está esperando la redención. Claro, y algunos dicen la destrucción es lo que dice Pedro. Pero claro, Pedro toma el concepto de fuego, porque dice, toda la creación va a ser destruida, purificada por fuego. Pero destruido no significa necesariamente que ya no sirva más.
Ahí nos estamos metiendo en la mente de Dios. Claro, y está complicado, pero sí el concepto de nueva creación creo que es el modelo de eternidad que nos permite entender muchas cosas y donde cuando Pablo habla, somos nueva creación. Eso es lo que dice 2 de Corintios 5:17. Si estamos en Cristo somos nueva creación, ¿no? Es lo que dice Gálatas capítulo 6. Que ya no, lo que no vale no es ni el judío ni el gentil, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva creación. O sea, está apuntando a esa esperanza final que, vuelvo a repetir, quizás ignoramos mucho, ¿no? Por dejar de lado todo este mundo sobrenatural. Así que bueno, esto es importante porque habla de nuestro destino. No, totalmente. Y quiero terminar regresando a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 3. Porque algo interesante que hace Pablo es que él tiene en su cabeza tanto al fin que eso va informando nuestro día a día. Comienza capítulo 6 de 1 Corintios. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces lo que está haciendo es que está diciendo, recuerden su fin, recuerden que ahora en Cristo son parte del concilio divino y eso es a lo que apuntan. ¿En serio se van a enfrascar en temas tan tontas, tan pequeños, Sí, o sea, en serio que no tienen en mente lo grandioso que es ese fin al que apuntamos. Entonces yo creo que si permitimos que este mundo sobrenatural, incluso el fin del creyente, el hecho de que nosotros estamos apuntando hacia la reunificación de la familia divina, eso creo que debería de impactar cómo tomamos nuestras decisiones. O sea, ¿en serio vas a tirar abajo todo lo que Dios tiene para ti, esas preciosas y grandísimas promesas, por una tentación, por una estupidez, por negar quién eres y lo que tienes en Cristo? Sí. Para una cosa cotidiana. Absolutamente. ¿En serio que te vas a poner a pelear con otro santo que también comparte la misma herencia? Sí. Simplemente por un temilla Tonterías. pequeño. O sea, entonces yo creo que esto sí tiene un impacto Totalmente. en mi día a día. Sí. Y es profundizar en eso porque eso va a cambiar tu perspectiva. Porque ya las cosas de este mundo ya va tomando menos y menos y menos peso. No estoy diciendo que vivas con tu cabeza en las nubes. Lógico. Estoy diciendo, ten la perspectiva correcta. Sí, y me gusta que cierres con eso porque no es la idea de esta serie generar esas inquietudes por simplemente inquietudes. Tampoco es el espíritu patriarcal del avispero, ni el morbo escritural de a ver qué quiere decir. No, te das cuenta que hay algo más amplio que tu propia perspectiva. Ignorar este mundo sobrenatural de la escritura nos ha hecho perder mucho, pero ignorar también hacia el futuro nos hace perder a nosotros en el presente. Entonces, tomarlo completo creo que sí tiene un impacto para nosotros y ese ha sido el espíritu de esta serie. Así es que esperamos sus preguntas, próximo episodio, y después de eso tenemos una nueva serie, ¿no? Estamos ya trabajando en eso. Sí. Así que nos vemos próximo jueves. Hasta luego. Dale, gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.